Hola, ¿qué tal, Dani? Romina, gracias por otra vez por el espacio. Y así es jueves de géneros y mareas. ¿Quieren me sigo con la información? Adelante, Monse. Gracias. Pues a toda la audiencia les platico que hoy, en Jueves de Géneros y Mareas, les voy a hablar sobre los resultados de la primera encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y qué lugar ocupa la comunidad bisexual en México de acuerdo con estos resultados. Para empezar, les voy a dar detalles sobre los resultados que se publicaron el 28 de junio y escucharemos qué representa para la comunidad de mujeres bisexuales, pues más del 51.7% de la población encuestada se autoidentificó con esa orientación sexual. Esta encuesta es la primera de este tipo que realiza el INEGI, por eso es tan importante y los resultados mostraron que en México 5 millones de personas de 15 años y más, es decir, 5.1% de la población, se identifica como parte de la comunidad LGBT+, es decir, de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans y más. Lo que significa que uno de cada 20 mexicanos en el país se autorreconoce como parte de esta comunidad. De las 5 millones de personas que se identifican como parte de esta comunidad, más de la mitad, que es el 67.5%, tiene entre 15 y 29 años. La encuesta también reveló que el total de la población con orientación sexual de la comunidad LGBT, el 51%, como les comentaba, se identificó como bisexual. Es mayor que el 26.5% que dijo ser gay u homosexual y el 10.6% como lesbianas y el 11.2% reportaron tener otra orientación. Estos datos, como les comento, son muy importantes porque no había otra medición oficial que permitiera dimensionar de qué manera está integrada la comunidad LGBT en México. Así que los datos sí sientan un precedente. Y precisamente por ello, activistas de la comunidad LGBT celebraron los datos, la realización de esta encuesta y la calificaron como un gran esfuerzo para visibilizar a un sector grande de la población que todavía se enfrenta a prejuicios y la discriminación. Es que hay que recordar que no nada más es la marcha del orgullo, esta población todavía existe y sigue exigiendo muchos derechos. Como les mencioné, entre la población que por primera vez está oficialmente contabilizada en el país, el mayor porcentaje es el de personas bisexuales. Y en este sector, la organización de las mujeres hasta ahora ha sido clara. Por eso conversé con Ru Romero. Ella es activista desde hace más de 15 años y es integrante de las colectivas Bisexualas México y Vivencia Bisexual. Aquí es importante saber que las personas bisexuales se definen como quienes tienen la capacidad de sentir atracción sexual, emocional y o romántica por personas de más de un sexo o de un género. Y esto no necesariamente al mismo tiempo. Les hago esta aclaración pues para entender en qué contexto nos habla Ru Romero. Ella destacó que en los últimos años ha notado un crecimiento en la organización de mujeres a las que les gustan otras mujeres y lo atribuye a que durante años han tenido que exigir ser escuchadas porque sobre ellas todavía hay muchos prejuicios y estas cuestiones donde se les exige definirse, ¿no? Y englobarse, por ejemplo, como o nombrarse como personas homosexuales cuando no lo son. En ese sentido, destaca pues el trabajo que les comento de la colectiva Bisexualas México. Ellas imparten talleres, pláticas, organizaron en octubre del año pasado el primer encuentro nacional de mujeres feministas bisexuales y han trabajado en realizar antes del INEGI otras encuestas, otros sondeos en todo el país para recopilar información sobre cómo las mujeres viven el ser bisexuales en todo el país. Y el hacerse visibles ha sido un esfuerzo de años que ya ha dado resultados, ¿no? Cada vez más mujeres se nombran como con esta orientación sexual y, por ejemplo, una muestra de ello es que en 2022 fueron ya 2 años de las ediciones, la segunda edición de la marcha Lencha aquí en la Ciudad de México, que se organizó pues para exigir los derechos de las mujeres a quienes les gustan otras mujeres y ahí pues también las mujeres bisexuales fueron clave. Pero pues yo les invito a que escuchemos qué es lo que menciona la activista Ru Romero sobre este tema. Esta como boom o este nuevo espacios y todo lo que está surgiendo a nivel nacional, pues sí tiene que ver absolutamente con nuestra lucha personal y que hemos sabido generar redes entre nosotras y hacernos escuchar.
porque realmente, pues, como tú sabes, las bisexualidades es una orientación que incluso no se ve como una identidad política muchas veces y que también es invisibilizada constantemente, ¿no? Y activamente, porque justo no se tiene el interés, ¿no? Se ve como el mundo es tan binario, ¿no? Tan estructurado en que tienes que estar de un lado o del otro, pues no resulta una necesidad el que exista un derecho a la diversidad, ¿no? Al ser diferentes, sino que siempre hay más bien un promover, defínete, ¿no? Estructúrate, quédate de un lado, defínete. Entonces sí, creo que pues se debe a nosotras. La activista celebró que existen datos del INEGI que ya les permiten reconocerse, al menos de manera de saber cuántos estamos en todos los estados, pero aseguró que aún falta aceptar a quienes tienen esta orientación sexual como personas diversas, algo que incluso ha sido un obstáculo en los círculos de la comunidad LGBT. Vamos a escuchar qué nos dijo al respecto. El 51.7% es bisexual, ¿no? De un 100% diverso, ¿no? De un 100% donde el 26 es gay y el 10 es lésbico, ¿no? Entonces pensemos en la posibilidad que representa poder enunciar eso, ¿no? Y entender que existen todavía un montón de conversaciones no hechas o no dichas, ¿no? Todavía un montón de conversaciones pendientes sobre lo binario o cerrado que a veces puede ser también la misma comunidad diversa, y que incluso también habla de esas conversaciones también de proceso interno, ¿no? Que hace falta hacer para dentro, con nosotras, de decir, pues, qué falta o qué sucede, que muchas personas, seguro, pues, en la comunidad del anonimato pudieron enunciarse bien, ¿no? Dentro de esta encuesta del INEGI. Pero también hay mucha bifobia que no les permite, y mucho monosexismo, o sea, como mucho pensamiento monosexual, que no nos permite todavía ser visibles o libres de enunciarnos, ¿no? En lo amplio de la sociedad. Ru Romero enfatizó que aunque hay ejercicios estadísticos para identificar a esta población, a la comunidad bisexual, todavía falta seguir pues creando redes, abundar en cuáles son sus necesidades específicas, cambiar los discursos que aún les exigen definirse, y además de que son necesarias investigaciones más profundas sobre la salud sexual y mental de las mujeres y de las personas bisexuales, para que con todo ello, según dijo, a futuro se pueda trabajar en una agenda de políticas públicas enfocadas a esta población. Les invito a escuchar la última parte de la entrevista con Ru Romero. Casi siempre se ve como que todo lo que sea política para lesbianas será política para bisexuales, y no necesariamente, ¿no? O sea, si bien podemos tener muchos espacios en común y hacer comunidad también, realmente es que no todo se cubre, ¿no? O sea, en términos de salud, incluso de salud mental, de cómo nos identificamos, ¿no? O sea, nosotras también somos una cultura aparte que también comparte con todas las demás letras, ¿no? De la colectividad, de la diversidad, pero que necesitamos nuestro espacio. Estamos enfrentándonos al fin y al cabo, a un mundo que sigue siendo muy patriarcal y por lo tanto muy machi-gay, muy hecho para los hombres gays, ¿no? Entonces sí necesitamos un espacio donde nos pongamos en común y estemos todas juntas y nos unamos. Esa es la información que les tengo hoy aquí en Géneros y Mareas. Muy bien, Montserrat. Entonces, bueno, pues lo que podemos entender es que la comunidad de personas bisexuales sufren un poco más, bueno, en todo lo que es el abanico de la diversidad sexual. Obviamente ahí está lo que es la homosexualidad, también está, incluso está a la sexualidad, pero también la bisexualidad es uno de los grupos más castigados, porque no solamente tienen la discriminación de los cis o los heterosexuales, sino que también está pues esta exigencia de definirse de un lado o de otro, ¿no? Esto también en esta encuesta lo que nos muestra es que están saliendo hay más apertura para
autodefinirse o definirse o señalar que es bisexual, o simplemente hay más personas bisexuales en México? Qué interesante eso que planteas, Romy. Sí, es verdad, lo que comentan los activistas y la lectura que hacen desde la comunidad LGBT es eso, ¿no? Que hay una discriminación distinta a las personas bisexuales, ¿no? A las que se les exige definirse, o eres lesbiana o eres gay, por ejemplo, ¿no? No puedes estar en medio. Entonces, esto es lo que comentaba el activista Ruth Romero, ¿no? Como todo es tan binario que no puedes salirte de ahí. Y sobre la encuesta del INEGI, lo que plantea es que sí, o sea, que es importante porque en primer lugar, son más del 50% de la población, como les digo, ya se autodenominan, se reconocen bisexuales, pero también ella plantea, bueno, a lo mejor lo pudieron decir así en el anonimato, ¿no? Porque en el día a día es más complicado precisamente por todos estos prejuicios de defínete, estás confundida o confundido, y entonces los datos lo ven desde las colectivas bisexuales de mujeres como un respaldo, ¿no? Como para decir, mira, lo que lo tenés que definir, que no estamos aquí, pues bueno, es el 51% de la población que se autoidentificó como bisexual, de la población de la comunidad LGBT. Entonces, pues sí es bastante más frente al 26.5%, ¿no? De las personas, de las gays homosexuales. Montserrat Antúnez, pues muchísimas gracias por traernos este reporte de Géneros y Mareas sobre esta primera encuesta, porque eso también hay que enfatizarlo, es la primera vez que el INEGI da datos sobre la diversidad sexual en México. Entonces, Montse, muchas gracias por tu información. Gracias a ustedes y a toda la audiencia de Café y Noticias.